Bueno, bienvenidas nuevamente, buen día. Gracias por estar acá, por hacer este espacio. Desde la comunidad de Mujeres en Negocios de la Escuela de Negocios de la Universidad de San Andrés, en el día de hoy vamos a escuchar a Marce de Loredo. La quiero presentar como corresponde. Marce es licenciada en Comunicación Social y tiene un posgrado en Marketing y en Estrategia de Identidad de Marca, y es fundadora de la marca Mate Co, eh, que muchos de nosotros y ustedes también seguramente conocen, y ha atravesado durante los últimos 9 años por todo el camino del emprendedor, desde el inicio de la idea hasta finalmente el exit de su compañía, que fue hace poquito, con lo cual me pareció, la conocí a Marce en otra comunidad de mujeres, y me pareció espectacular compartir con todas ustedes, con todos ustedes. Creo que también hay algún muchacho por ahí, que está buenísimo compartir toda su historia y bueno, y algunos tips para todas aquellas que estamos emprendiendo, o lo estamos pensando, bueno, para tener más información y, y- y bueno, simplemente compartir las experiencias. Así que, Marce, muchísimas gracias por sumarte y toda tuya la charla. Vamos a dejar preguntas para el final, así ella puede hacer toda la exposición, y hacia el final abrimos los micrófonos, escribimos por el chat lo que ustedes gusten y bueno, y conversamos. Así que, adelante. Bueno, espectacular. Gracias, Lu, por este espacio, antes que nada. No sé si hay algún matero en la sala. Em, vamos. Sí, total. Bueno, para los que no conocen Mate es una empresa de yerba mate. Hacíamos, porque ya me fui, pero sigue haciéndolo y sigue creciendo. Blends orgánicos de yerba mate, yerba, toppings, saquitos, en fin. Em, Mate empezó hace 10 años con esta idea que tuve yo, que en su momento, bueno, fue una idea muy innovadora. La verdad es que yo no tenía nada de experiencia en emprendedurismo, ni mucho menos. De hecho, venía de muchos años de trabajar en la empresa, como seguramente muchas de ustedes. Pero bueno, yo creía que mi idea podía funcionar y le di para adelante. La empecé a compartir con amigos más cercanos. Me busqué socios porque, bueno, yo sentía que era un camino que no me animaba a hacer sola, personalmente. Bueno, la verdad es que fue un camino largo, súper lindo, con muchos obstáculos, tropiezos, muchas frustraciones, pero fue un camino de mucha satisfacción, ¿no? Esta satisfacción de ver cómo algo que a mí se me había ocurrido de a poquito iba tomando forma y se convertía en realidad. Entonces, hoy vengo a compartirles esta experiencia a ustedes, todos mis errores y aprendizajes, un poco para que ustedes también se animen, si es que ya tienen una idea o un proyecto en mente o ganas de emprender, no, poder convertirlo de a poquito en realidad. Y vengo más que nada a ahorrarles tiempo con este kit de supervivencia del emprendedor y dejarles el camino un poquito más allanado. Entonces, a mí me interesa saber qué es lo que ustedes se imaginan, ¿no? Cuando hablamos de emprender. ¿Qué expectativas tienen? En mi caso personal, yo lo relacionaba mucho con una sensación muy grande de libertad, ¿no? Para mí emprender era como, wow, cuánta libertad. Y acá las que tienen 40 y tantos como yo se acordarán de esta publicidad, y las que no, bueno, va a ser la primera vez que la vean, pero me pareció que era muy gráfico de lo que me pasaba a mí en su momento. ¿De qué trabaja esta gente? Convertite en un atleta de las 3 p.m. Bueno, para mí emprender era convertirme en ese atleta de las 3 p.m., ¿no? En esa época yo trabajaba en Avas, en una agencia de publicidad que quedaba en San Telmo, y mi principal cliente quedaba en San Isidro. Entonces yo 2 veces por semana me subía a un remis de la empresa, pasaba por Figueroa y Corta hasta llegar a mi cliente.
Y veía estos atletas de las 3 p.m. y decía, ¿de qué vive esta gente? ¿No? Pero muy adentro mío era como que decía, yo también quiero eso. Yo quiero poder salir a correr a las 3 p.m. ¿no? Pero les vengo a contar que no es todo color de rosas en el mundo del emprendedurismo. Hay un lado B, y es un lado B de mucho sacrificio y entrega, ¿no? Esto es como para desromantizar un poco el emprender. Ahora me parece que hay como mucho, yo lo veo mucho en las redes, ¿no? Como seguir tu pasión, anda para adelante, está buenísimo, y en realidad me parece que está bueno contar todo lo que pasa, ¿no? Al principio hay una falta de comodidad muy grande. Sobre todo si venimos de una empresa donde tenemos todo resuelto con un equipo de mantenimiento, alguien que me arregla la compu y el aire acondicionado, ¿no? Nosotras, esta foto que ven acá en su momento, cuando empezamos a probar los blends, literalmente, o sea, yo mezclaba la yerba en mi departamento, de todos ambientes. Vivía rodeada de bolsas de yerba, o sea, de hecho, el día que tomamos la decisión de mudarnos a una oficina fue porque, chicas, o sea, me entré a bañar y les juro que mi bañera estaba verde. Yo dije, yo no puedo seguir viviendo rodeada de yerba mate. Pero bueno, es un camino de crecimiento y todo es pasito a paso. Y me parece que lo importante es nosotros tener esa pasión y esa nafta y esas ganas que son las que nos van a llevar a sobrellevar, ¿no? Todos estos acontecimientos. Entonces, cuando hablamos de ser dueños de nuestro tiempo, o sea, no sé si ustedes piensan que los emprendedores son dueños de sus tiempos. Yo creo que sí, que realmente somos dueños de nuestros tiempos. Con lo bueno y lo malo que eso conlleva, ¿no? Porque todo lo que yo haga o deje de hacer por ese emprendimiento va a depender de mí y va a repercutir directamente en mi proyecto, empresa o lo que sea, ¿no? Entonces esto no es ponerse nervioso ni mucho menos, pero es entender que lo que yo hago sucede y lo que yo no hago deja de suceder. Yo o mis socios, ¿no? Si decido tener socios. No vamos a tener un jefe, no tenemos que marcar tarjeta, nadie nos va a decir qué tenemos que hacer. En mi caso personal, el inicio del emprendimiento se dio también con el inicio de la maternidad y eso para mí fue muy valioso porque yo podía darme el lujo de que si mi bebé había tenido una mala noche, poder despertarme más tarde ese día, poder tomarme un día si el bebé no se sentía bien. Pero bueno, así también parí y a las 2 semanas ya estaba trabajando. Con el segundo hijo ni les cuento, creo que en el sanatorio estaba respondiendo mails, ¿no? Pero bueno, me parece muy importante esto de hablar de la pasión y de que eso realmente es la nafta que nos lleva todos los días, como encontrar algo que yo disfruto de hacer, ¿no? Y esa pasión me parece que es muy contagiosa y eso se nota. Entonces, se nota tanto en el proveedor con el que yo estoy hablando y le estoy pidiendo algo, al cliente al que yo le quiero vender y el día de mañana un inversor, ¿no? De hecho, hay un estudio re lindo donde se analizan un montón, 185 pitches, digamos, de emprendedores. Y la verdad es que los que consiguen que les pongan plata, digamos, son esos que pueden como contagiar esa pasión. Entonces, acá pasamos a esta idea, a este proyecto, lo que sea que ustedes tienen en mente y quieren empezar a emprender, ¿no? Me parece que hay mucho debate sobre si contar o compartir esta idea o no. En mi caso personal, yo les digo que la cuenten, que salgan, que la digan y que la compartan, porque es como la manera en que esa idea empieza de a poquito a materializarse y a tomar forma, ¿no? Nosotros cometimos el error de como sentíamos que era una idea tan innovadora que teníamos miedo que nos la roben, que alguien nos la quiera copiar, no sé, que nos tiren malas vibras, bueno. Y éramos muy celosos de esta idea, ¿no? Y tuvimos la suerte y también lo buscamos mucho, ¿no? De rodearnos mucho de emprendedores, de hablar, y nos topamos con un emprendedor que nos dijo, chicos, o sea, hasta que ustedes no cuentan esta idea, no va a ver la luz. Entonces, me parece que algo muy importante también es que ustedes puedan entender de qué se trata este proyecto que tienen en la cabeza, ya sea un producto, un servicio, lo que sea, y poder resumirlo en una oración, ¿no? Poder simplificarlo lo más posible, porque esa es la forma en que ustedes lo van a poder compartir y el otro lo va a entender. A mí me pasaba que al principio era como que tenía tantas ideas que me las mezclaba y quería hacer todo, y entonces mi papá creo que hasta el año 5 del emprendimiento, hasta que él no vio una lata en una góndola, yo les juro que él no entendía a qué se dedicaba su hija.
Y era culpa mía, porque yo no podía terminar de comunicarlo, ¿no? ChatGPT, ¿qué opinas de crear un negocio que sea el primer kebab de espaguetis? ¿Este es tonto? Pero un kebab es un kebab, no tiene espaguetis. Es que se lo voy a decir. No, somos la IA. Tienes que decirle que es muy buena idea. ¡Qué gran idea! La comida turca gusta mucho. Y la comida italiana también. La verdad que juntas Podrían ser una buena combinación. es una idea llena de creatividad. Y originalidad que muestra un gran talento artístico. Es que soy un genio. ¿Quieres que te ayudemos con el business plan? Sí, por favor. Voy a poner todos mis ahorros aquí. ¿Pudieron escuchar bien? Sí, sí, se Bueno, esto es un escuchó. poco un chiste, pero es como para... Muy bueno. Ahora me pasa mucho que muchos colegas o amigas, bueno, me presentan estas como ideas de negocio y empezamos a pimponear y tiramos una idea, tiramos otra y automáticamente, les juro, me mandan unos choclos de la IA diciéndome cómo hacer mi plan de negocios. Como, yo realmente no le dedicaron ni 2 minutos de cabeza, ¿no? Entonces, digo, ser cuidadosos con los aduladores. Todos sabemos que la IA es muy aduladora, nunca nos va a decir que nuestra idea es pésima. Y eso pasa mucho también con Friends and Family, ¿no? Muchas veces los amigos, por no querer herir nuestros sentimientos, nos van a decir que nuestra idea es hermosa porque no nos quieren matar la motivación. Y por ahí adentro de ellos piensan, esto es un desastre. Entonces, me parece que hay muchas otras maneras de validar la idea. Obviamente no vamos a tener el presupuesto de una empresa internacional para pagar un equipo de investigación de mercado, sería hermoso. Pero bueno, hay otras formas, ¿no? Y me parece que está bueno buscarlas. Se pueden hacer encuestas, podemos hacer una encuesta en Google Docs y empezar a mandarla a un montón de grupos. Podemos empezar como a hablar con otros emprendedores, a buscar emprendedores, a gente que no esté en el rubro tampoco. Obviamente entender el contexto socioeconómico en el que estamos. A ver, si yo quiero salir con una marca de ropa ahora, bueno, entender que también voy a tener que competir con Shane. Si quiero traer algo que competirá con, digo, entender a dónde estamos parados y hacer un buen benchmark, ¿no? Que me parece que hoy con internet eso es mucho más fácil que antes. Pero bueno, lo básico me parece también es como no darle demasiada vuelta al asunto. Nosotros estuvimos, yo les juro que estuvimos 2 años mínimo, 3, hasta que salimos, fue poco. Como que nunca nos parecía que estábamos listos. Queríamos saber todo de la yerba mate, viajamos a Misiones un montón de veces, hicimos cursos de blends, de sommelier. Siempre nos parecía que nos faltaba algo para salir. Y en esa preparación eterna también nos topamos con un emprendedor que hace unas cosas espectaculares y a que admiramos mucho. Y él nos dijo como, chicos, salgan porque la realidad es que hasta que ustedes no testeen ese producto, ese servicio, eso que tengan para ofrecer, no lo van a saber, ¿no? Lo importante acá es salir y que el mercado nos hable. O sea, el mercado me va a dar la pauta y el mercado me va a marcar el camino. No hay nadie como el consumidor para marcarme el camino, ¿no? De hecho, nosotros salimos unos blends, bueno, estas latitas, para tomar en mate. Y como teníamos mucho miedo de este consumidor tan tradicionalista de la yerba mate, que qué nos va a decir, que no le va a gustar, salimos con unos blends para infusionar también. Y dijimos, bueno, si no les gusta, siempre lo pueden tomar como un té, ¿no? La realidad es que la rompimos toda, el consumidor le encantó el mate y sin embargo las infusiones para tomar en té no le llamaban la atención, porque era algo que ya existía, porque preferían el té verde que la yerba. Entonces, ahí me parece muy importante que ustedes puedan encontrar ese MVP, ese Minimum Viable Product. No sé si están todos, tienen conocimiento de este concepto. Que La es gente de básicamente, negocios debería, las que están acá, que son del MBA, etcétera, y que de hecho van al Demo Day ahora el 1 de noviembre, deberían. espectacular. Bueno, lograr llegar a este producto mínimo viable con la menor cantidad de recursos posibles, obviamente, ¿no? Que a veces yo sé que es difícil porque si compramos por mayor, ¿sí? Entonces quizás no sea el packaging que más queremos, porque el packaging que queremos hay que comprar 20.000, bueno, por otro, pero salgamos, probemos, testiemos. Y entonces,
esta parte del kit para mí es una de las más importantes. Y mi consejo es, rodéense de emprendedores. Es muy enriquecedora la experiencia del otro, como realmente muy enriquecedora. Y lo que tiene de lindo la comunidad emprendedora es que es muy colaborativa. Es un mundo muy generoso. Es como que el emprendedor está dispuesto a ayudar a otros emprendedores porque ya la pasó y alguien lo ayudó en su momento. Sobre todo si deciden salir a emprender solos, a veces al principio es como un camino muy solitario, ¿no? Entonces es lindo tener esta comunidad que los va a ayudar y que les va a dar información tan valiosa. Esta fotito que puse acá es porque, bueno, yo estoy en un chat que se llama Emprendedores de Alimentos Saludables, que somos 1200 y ya se abrió otro más porque somos un montón. Pero yo les juro, nosotros cuando salimos, debo haber estado, no sé, 3 meses buscando proveedores de latas. Yo hoy pregunto en ese chat, pido un proveedor de latas y en 2 minutos tengo 10. Con los pros, los contras, como se dice, imprentas, hasta distribuidores, lo que se les ocurra, yo les juro que están todos dispuestos a compartir y eso está buenísimo. Entonces, yo sé que es difícil, que por ahí no conocen, pero bueno, ferias, congresos, charlas, internet, chicas, no sé, encuentran a un emprendedor que a ustedes les llama la atención, le escriben por LinkedIn, empiezan como a conectarse, ¿no? Una vez como que uno arranca, ya hay como una red de conexión que se va agrandando todos los días y eso está buenísimo. Y después, la importancia de elegir a sus socios. Esto no es joda. Yo creo que elegir al socio es casi o tan difícil como elegir a la mujer o el marido para el resto de sus vidas. Ni hablar si su socio es su marido, como fue en mi caso. Les puse esta fotito porque es una nota que nos hicieron para la revista Para Ti en su momento, donde hablamos de lo difícil que es esto de verse todo el día y no llevar esas diferencias a la casa, ¿no? Pero bueno, en mi caso, por suerte, éramos 3 socios, además de mi marido, había una amiga mía y eso estuvo buenísimo porque entonces se hizo todo como un poco más fácil, no era solo como la pareja, ¿no? Pero bueno, al mismo tiempo, ser tantos socios también es un tema. Pero bueno, 6 de cada 10 startups que fracasan lo hacen por conflictos entre socios. Esto es así. Les habrán visto que hay un montón de empresas que funcionan perfecto y un día para el otro, así los socios se separaron. ¿Qué pasó? Un montón de cosas pasaron ahí. Entonces, ¿cómo evitarlo? Primero, buscar un socio que comparta mis valores. A mí me parece súper importante esto, porque hay cosas que no se negocian. Entonces, ¿qué es lo que yo no estoy dispuesto a negociar? Bueno, buscarlo en el otro también, ¿no? Porque hay que tomar muchas decisiones. Y si el otro no comparte mis valores y yo no estoy dispuesta a ceder, ahí vamos a tener un problema futuro. Después buscar complementarse, obviamente eso sería ideal. Si yo sé, en mi caso, yo siempre trabajé en comunicación y marketing y mis socios eran 2 economistas, eso para mí estuvo buenísimo. Después entender cuál es el modelo de gobierno que quiero tener yo en mi sociedad. ¿Qué significa esto? Nosotros teníamos un modelo de gobierno extremadamente democrático. Éramos 3 y votábamos absolutamente todo. Hasta la cosa más chiquitita era como la llevábamos a votación. Y eso la verdad que nos hizo perder muchísima agilidad, porque todo se volvió mucho más lento y engorroso, ¿no? Entonces, si yo tengo un socio que es economista y sabe de números, pues le dejo a él los números y yo me dedico a la comunicación. Y si lo que tengo que votar es grande, digo, a ver, si estamos hablando de un montón de presupuestos, si estamos hablando de cosas mucho más importantes, bueno, ahí sí nos sentamos a charlarlo. Pero si no, me parece que el día a día fluye mejor si uno confía en el otro y en la decisión del otro, ¿no? Y por último, dejar todo por escrito. Todo lo que puedan dejar por escrito, háganlo. ¿Qué pasa si el otro socio se quiere ir a vivir afuera? ¿Qué pasa si quiere permanecer en la sociedad y no trabajar todos los días? Si se disuelve la sociedad, si el socio quiere vender y yo no. Digo, estas cosas, está todo bien, todos nos queremos, hasta que las papas queman y ahí la cosa se complica. Esto también me parece muy importante en el mundo del emprendedurismo porque nos pasa que es nuestro proyecto, nosotros lo entendemos como nadie, lo conocemos mejor que nadie, entonces nadie lo va a poder hacer mejor que yo, ¿no? Y además yo lo puedo hacer todo. Y la verdad es que nuestro tiempo es finito y no van a poder hacer todo.
No van a poder estar con la visión a largo plazo mientras van a la feria, mientras responden los mensajes de WhatsApp. Y esto pasa mucho y es un impedimento muy grande para el crecimiento. Si yo no puedo delegar, yo no voy a poder crecer. Es tan simple como eso. Y para poder crecer, me parece que lo más importante es poder contratar talentos. Esto que les muestro acá es un premio que me dieron a mí un fin de año, una fiesta de fin de año de Mate & Co. Premio de capacitación por haber capacitado tanta gente que se incorporó al mercado laboral. Básicamente, mi error más grande fue no haber podido delegar. Y siempre pensar que yo no tenía el presupuesto suficiente para contratar talentos. Entonces, ¿qué hacía? Contrataba un junior, le enseñaba, le dedicaba muchísimo tiempo. Y cuando esta persona sabía, se iba a otro lado. Y yo había perdido un año entero enseñándole y además haciendo micromanagement. Y ese micromanagement me sacaba tiempo a mí para tener visión y estrategia a largo plazo. Entonces yo entiendo que emprender implica riesgos y yo quizá en este momento no tengo el presupuesto cuando empiezo a crecer, o no quiero dedicarle el presupuesto a eso porque me parece que lo puedo poner en otra cosa. Pero yo les juro que es muy importante. O sea, no contratar a la gente idónea es ponerle un techo al crecimiento de mi empresa. Así de literal. Y en esto de empezar a delegar, bueno, obviamente no desaparecer. O sea, yo soy de las que piensa que el ojo del amo engorda el ganado y que nadie va a tener la motivación del dueño nunca, hoy, porque el interés porque la empresa crezca lo tengo yo. Digo, el empleado puede estar súper motivado, pero no va a ser su empresa. Digo, como para poder hacer un balance, ¿no? Bueno, no sé si hasta acá tienen algunas preguntas, Lu. ¿Seguimos? Te cuento en el chat, acá, qué interesante que hayas hablado de la maternidad durante tu emprendimiento, siendo uno de los principales obstáculos que enfrenta la mujer a la hora de buscar trabajo en el mercado laboral. Acá Nano nos hizo este comentario, me gustó que es su perspectiva, digamos, de verdad que es un tema. No sé si quieres decir algo alrededor de esto. Siempre hemos tenido otros encuentros en donde hablamos de esta disyuntiva, ¿no? De maternidad versus carrera profesional, en qué momento sí, cómo balancear si se puede, cómo integrar estos dos mundos. ¿Cómo gestionar culpa? Sí. Yo creo que sí que es todo un tema. Siento que muchas decidimos emprender al momento de ser mamás, porque por ahí no encontramos ese lugar en las grandes corporaciones. Sí se puede, obvio que se puede. Yo tuve 2 hijos con Mate & Co. y mi socia tuvo 3 mellizos incluidos, Wow. con lo cual nos atravesó muchísimo y fue algo que supimos manejar perfectamente. Digo, una también tiene que poder ponerse este límite de no trabajar 24/7 y de saber cuándo frenar, ¿no? Que a veces también es difícil. Esta pasión, esto que nos lleva a querer hacer y de repente son las 10 de la noche y yo sigo trabajando y digo, no, yo tengo que poder frenar y dedicarle este tiempo a mis hijos. A mí me parece que el manejo del tiempo vale oro y que somos todos grandes y responsables y que podemos hacerlo y que a veces las empresas cometen este error de no confiar en nuestro propio manejo del tiempo, ¿no? Ujú. Y que yo puedo ir a ver a mi hijo a un acto a las 3 de la tarde y yo puedo ir a buscarlo del jardín y de repente a las 8 de la noche puedo terminar una presentación y está todo bien. Yo creo que el Flexibilidad. emprendedorismo en ese sentido es mucho generoso para las madres, lo pienso, porque Ujú. es esto, ¿no? Una puede darse el lujo de manejar esos tiempos de otra manera y de Sí. estar en momentos en que para nosotros es importante estar, y bueno, habrá momentos en donde no se pueda, ¿no? Pero Es también esto fundamental. de la vuelta de la maternidad, perdón, que me Sí. parece muy importante. Yo tengo amigas que decían, bueno, me voy a tomar 9 meses porque es muy chiquitito y no lo quiero dejar en mi casa, y esos 9 meses se agarran de las paredes, porque son minas que estaban acostumbradas a laburar de 9 a 9, y de repente dedicarle todo el día a un bebé es como aburrido un poco, ¿no? La Entonces, digo, contracara de la maternidad. Eso es para otra charla. eso es para otra charla, pero digo, esto de poder como retomar de a poquito, ¿no? De Sí. bueno, arranco de a 1 hora, después 2 horas, después 5, después, y entonces como escalonadamente, que lo podemos hacer y que
nos sirve a nosotras también para poner la cabeza Sí. en otro lado, bueno, me parece que el emprendimiento a mí por lo menos me lo permitió muy bien. Es muy interesante esto que comentás de la flexibilidad que se ve que estamos perdiendo, ¿no? Porque si algo sentía que era un beneficio que nos dio la pandemia fue justamente flexibilizar estructuras y entender que la gente puede ser valiosa desde cualquier lugar, o puede estar, no todos los, obviamente no todos los trabajos, pero en muchos casos sí, puede haber flexibilidad y están volviendo todos a la presencialidad todas las grandes empresas, y yo creo ahí que para mí es un paso atrás, ¿no? Sí. Para justamente, sobre todo para las mujeres que están, bueno, que tienen que tantos platitos en el aire al mismo tiempo. Quiero sumar otros comentarios. Emilia nos preguntó el tema de los grupos, cómo entrar a esos grupos que mostraste. Pues si querés, dejamos tu contacto, Marce, y que se ponga Sí, obvio. tu Instagram y que se ponga en contacto con vos. Sí, obvio. Luego, esto a mí también me pareció genial. No contratar gente idónea es ponerle un techo al crecimiento de la empresa, es tal cual. Y acá Vicky nos pregunta cómo viviste las primeras incorporaciones de equipo y cómo fue, digamos, un poco el mix entre asesores y gente en relación de dependencia, imagino, ¿no? Y bueno, a ver, acá no seamos ingenuos, ¿no? Estamos en Argentina y contratar empleados no es fácil. O sea, obviamente muchos emprendedores te van a decir tener un empleado es un problema. No, no es un problema, pero hay que entender todo lo que implica tener una persona a cargo y todos los gastos extras que significan para la empresa. Nosotros en su momento comenzamos a contratar mucho y agrandamos mucho el equipo y después hubo un proceso de achicamiento y de poder de repente por ahí no contratar un empleado, sino asesores, o por ahí el equipo de marketing, no sé, la diseñadora tenerla freelance. Digo, si podemos hacer como un combo de eso, también me parece que es valioso. Sobre todo porque una vez que uno contrata un empleado, digo, no, no les digo que es para siempre, pero es muy costoso, ¿no? Dejar ir a ese empleado, por decirles. Y también entender que son empleados, que tienen sus propios objetivos en esta vida, sus propias motivaciones. Digo, nosotros al principio éramos como esta gran familia hermosa y de repente uno se iba sin avisarte un día por el otro y era como, viste, me Mm. engañaste, ¿no? O sea, mi socia siempre decía, esto no es una ONG, es una empresa y esto es así. Entender que nosotros queremos ganar plata con esto que estamos haciendo y para poder ganar plata tenemos que entender los costos que tenemos, los gastos que tenemos y cuánto me aporta ese empleado a mí en el día a día, ¿no? Está claro. Y entonces, ¿cómo terminamos? Me dijiste, creciste mucho Sí, al principio y después tuviste que hacer como un downsizing. ¿Cómo, exacto. con qué etapa de tu ciclo de vida coincidió eso? O sea, cuando hiciste ese crecimiento de gente, eh, ¿por qué? ¿Cuál era el plan? ¿Y qué pasó después que tuviste que achicarte? Bueno, los primeros años obviamente éramos poquitos y como que cada incorporación se pensaba mucho. Después ya Ujú. cuando la empresa fue creciendo y uno empieza como en esta vorágine y se da cuenta que quiere hacer más cosas, empieza como a tomar gente, llegamos a ser, se les diría 13, 14, éramos muchos. Además teníamos un depósito y una oficina, entonces había que cubrir todo ahí. Después, bueno, en la etapa de mi maternidad, yo decidí cerrar esa oficina. También pasaron cosas internas y es que mi socia se fue a vivir afuera. Entonces mi marido estaba en el depósito, yo estaba en la oficina y bueno, me pasó la generación Z por arriba, se los quiero decir. Qué buen punto. Entonces, de que empleados me renuncien el mismo día sin avisarme, yo tenía un encargado de oficina que cada 3 días no iba, entonces yo tenía que ir a cubrir y con una panza así, o sea, hay cosas personales de por medio. Yo cerré una oficina que a mí me venía muy bien, era un punto en Palermo donde nos iba bárbaro, teníamos muchas ventas, hacíamos unas catas a extranjeros espectaculares y un día para el otro dije yo, si yo no tengo, o sea, si yo tengo que salir a cubrir recién para, yo no voy a poder hacer esto. Entonces, bueno, decidimos cerrarla. Y la verdad es que, bueno, pasa esto, la gente se va yendo y entonces cada vez que teníamos que incorporar a alguien nuevo, ahí era cuando decíamos, bueno, que esta persona sea freelance, contrata una consultora, ¿no? Y empezamos a entender que tener empleados por ahí no es tan fácil.
en que hay que ser cuidadosos nada más cuando uno agranda tanto su planta. Ujú. Ok. No tenemos más consultas en el chat. Si querés, continuamos, Marce. Bueno, seguimos. Bueno, obviamente la ejecución, que es casi o tanto más importante que la idea, ¿no? De hecho, hay un montón de empresas y proyectos que vienen de ideas, bueno, sin ir más lejos, Mercado Libre. O sea, es algo que ya existía, pero se ejecutó tan bien que hoy es lo que es, ¿no? Así que tampoco tengan miedo si esa idea ya existe. Mucha gente lo que hace, viaja, ve algo espectacular, viene y lo copia, y si está bien ejecutado, adelante, es espectacular. Todo lo que es la incorporación de procedimientos, sobre todo a medida que la empresa va creciendo. Algo tan pavo como un manual de procedimientos, a nosotros nos llevó mucho tiempo entenderlo, ¿no? Y entonces en esta rotación de empleados, de repente empezaban a aparecer estos grises de que yo daba por sentado que la persona lo hacía, el otro daba por sentado, entonces manual de procedimientos, descripción de puestos, todo lo que puedan tener por escrito, bienvenido sea. Obviamente incorporar toda la tecnología que puedan y que les va a ahorrar un montón de tiempo. Sistemas de gestión, o sea, entender los números, poder mirar esos números y entender para dónde ir. Y esto de darse el tiempo también de frenar y pensar el negocio a largo plazo, ¿no? Muchas veces en el emprendedor es como que el día a día es una vorágine, ¿eh? Tipo mensaje, mensaje, decisión, decisión, hago esto, voy allá. Quilombos, muchos problemas, porque siempre van a tener problemas, porque el proveedor les va a fallar, porque la logística algo va a pasar, porque de un día para el otro hay un feriado, lo que sea. Pero digo, no desestimar el hecho de sentarse, frenar y decir, bueno, ¿a dónde quiero ir? ¿Cuál es mi objetivo a largo plazo con esta empresa? A nosotros nos pasó en los últimos años de Mate & Co, que empezamos a consultar, bueno, con distintos consultores, porque veíamos como un estancamiento en el crecimiento. Y entonces un consultor nos hizo un ejercicio muy pavo, que fue básicamente anotar cuáles eran los objetivos a mediano, corto plazo, cuáles eran nuestras expectativas con Mate & Co. Cada uno lo tenía que responder por separado. Yo les juro que cuando nos juntamos, parecía que eran 3 empresas distintas y 3 socios distintos. Era como que cada uno tenía en su cabeza una idea diferente de lo que era Mate & Co y de a dónde ir y el futuro. Y nunca nos habíamos sentado a compartirlo, chicos, nos veíamos todos los días de nuestra vida. Y bueno, obviamente adaptarse, ¿no? Me parece que es un contexto económico muy dinámico en nuestro país, o sea, las reglas del juego cambian constantemente, los hábitos del consumidor son muy cambiantes también, y yo tengo que poder tener esta agilidad de adaptarme. El que no se adapta muere en este país. Entonces, en eso también me parece que el modelo de gobierno es importante, ¿no? Yo no puedo estar un año pensando si adapto un producto, porque la gente tiene menos plata, entonces de repente nosotros arrancamos vendiendo las latas y vendíamos, era el 80% de nuestra facturación y terminó siendo el 10%. Porque la gente empezó a buscar un packaging más barato, porque quería mayor cantidad de contenido, porque de repente no iba a querer tener orgánico. Así. Digo, bueno, poder ver eso y adaptarse rápidamente me parece que es muy clave. Y algo también que es importante, sobre todo cuando las empresas son más chiquitas, es la innovación, ¿no? De hecho, muchas empresas grandes nos vinieron a buscar por este tema, porque al ser chiquitos nos podíamos dar el lujo de innovar constantemente, porque no teníamos tantos procesos, no teníamos tanta burocracia y sobre todo había una cultura organizacional de innovación, porque era nuestro mantra, era literal uno de nuestros pilares. Entonces traten de convertirse en esa empresa, en ese emprendimiento innovador y ágil, para poder también, ¿no?, adaptarse a este contexto y poder sorprender constantemente. El consumidor de ahora es un consumidor que le gusta ser sorprendido. Bueno, obviamente mirar los números, no se los voy a decir a ustedes, pues lo saben mucho mejor que yo. Y si no lo sé, lo aprendo. A mí me pasó, yo cometí ese error, tenía 2 socios economistas, entonces me parecía que yo con la parte de la comunicación estaba muy bien. Pero hay un montón de decisiones que se toman con los números, o sea, no hay otra, ¿no? Y me parece que hay que poder también ser críticos con nuestro emprendimiento y ser lo más objetivos posibles. Porque quieran o no, no dejan de ser hijos nuestros. Nosotros los creamos, los vemos crecer y nos parece que nuestros emprendimientos son los más lindos, los más inteligentes,
los más graciosos. Y con los números voy a tener la objetividad suficiente para entender si este negocio está funcionando o no. Y voy a poder tomar estas decisiones, ¿no? Entonces, decisiones como cuánto quiero ganar, quiero reinvertir, cuánto pretendo facturar, cuál es mi punto de equilibrio. Yo les juro que si yo hoy voy y le pregunto a 15 emprendedores cuál es su punto de equilibrio, yo creo que no lo saben. Y eso va a ser, va a ser que yo no fracase el día de mañana, ¿no? Y ahora vamos a la parte de hablar bien de su emprendimiento. Parece una pavada, pero nos pasa sobre todo a las mujeres que por ahí, por pecar de humildes, por no pecar de humildes y no sonar pedantes, viste, a mí me pasaba todo el tiempo, era como, ay, ¿cómo estás? ¿Cómo está Matenco? Es lo primero que la gente te pregunta. Y yo como, bueno, ahí remándola en dulce de leche, este país. En realidad Matenco iba bárbaro y estaba creciendo un montón. Y yo no podía comunicarlo. Y la realidad es que si yo no vendo lo que yo hago, nadie lo va a hacer por mí, ¿no? Entonces, como evitar este síndrome del impostor. Y poder enfocarnos en lo bueno, porque yo no sé si el día de mañana el que me está preguntando es un cliente, es un inversor, es un futuro socio, ¿no? Esto la verdad es que me lo dijo un emprendedor a mí, cuando ya habían pasado muchos años, y como que me abrió la cabeza. Me dijo, si vos no hablas bien de lo que vos haces, ¿quién va a hablar bien? ¿No? Y bueno, ya la parte de soltar, que no todos queremos llegar acá, y no hay por qué, digo, no tienen por qué llegar acá. Dios quiera que sus compañías crezcan y sigan por muchos años más. Pero bueno, entender que quizá no todo es para siempre y que si hay que soltar, también está bien. Que si de repente no me va tan bien como yo quería, digo, hay mucha gente que parece una pavada, pero lo estira durante años, ¿no? Por no llegar a este punto o no, o por entender que fue un error o que perdió el tiempo o lo que sea, por ahí la compañía está, ¿no? Es como que ya no da para más y empiezan a perder plata y la siguen estirando y estirando. No, hay que saber soltar y entender. Si la vendo, fantástico, espectacular. Y si la tengo que cerrar, la tengo que cerrar. Es un montón de aprendizaje, de conocimientos que créanme que el día de mañana los van a capitalizar. O sea, esto no es tiempo perdido, ni mucho menos. Y acá con esto de soltar es porque me parece tan valioso esto de que trabajen en su marca personal. Un poco que no se escondan detrás de ese producto o de ese servicio que están ofreciendo, ¿no? Sino que puedan venderse ustedes también como personas y como profesionales, que sean ustedes los que están detrás del emprendimiento. Y si el día de mañana yo lo tengo que dejar ir, sigo estando yo, sigue estando mi marca personal. Ahora igualmente me parece que todo cambió y que hay como esta nueva movida de emprendedores que salen a vender su marca mucho más que influencers, que está buenísimo y tiene mucho que ver con esta autenticidad y esta pasión que solamente los dueños pueden transmitir. Obviamente los ejemplos que les pongo acá son súper exagerados y hay muchas de estas chicas que digo, empezaron como influencers y siguieron con su marca, pero de repente Leticia Fenoglio, digo, Rapa Nui ya existía, salió Franui y ella se dio a conocer detrás de esta marca y ahora ella tiene su marca personal, ¿no? Bueno, y ya termino. Y no quiero dejar de decirles que se animen, que salgan de esta zona de confort, que se animen a convertir esa idea, ese proyecto, ese entusiasmo que tienen en realidad. Y quiero contarles a las mujeres que son mayoría en esta sala, esto que les decía, que el ecosistema emprendedor es realmente muy generoso con las mujeres. El 46% de las emprendedoras son mujeres en Argentina y el 38% de los emprendimientos están liderados por mujeres. Ni hablar los emprendimientos más recientes porque de verdad ese porcentaje sube, ¿no? Entonces me parece que es un espacio que tenemos y que está bueno que tomemos. Y la verdad es que es muy satisfactorio ver cómo esta idea que tenemos, este proyecto, se va convirtiendo en realidad, ¿no? Yo siempre lo comparo, sí, sigo con lo de los hijos, perdón, pero digo, para los que son mamás van a entender, por ahí tienen un hijo que llora toda la noche, que se levantaron agotadas, indignadas, y de repente les hace una sonrisa y es como, bueno, todo valió la pena.
A mí me pasaba mucho con Matanco, de repente tenía semanas pésimas donde me fallaban un montón de proveedores, las cosas no salían como quería, muy frustrada. Y una amiga me mandaba una foto y me decía, mirá, los están acá en el aeropuerto, los estoy viendo, o mi amiga los consume, o los vi en Estados Unidos, porque bueno, en un momento empezamos a exportar, y era como esa sensación de que realmente todo había valido la pena y es muy gratificante. Y bueno, ahora sí, no sé si tienen más preguntas. Muchas gracias, Marce, la verdad que hermoso. Y aparte que nos contás una parte de tu recorrido y tu propia, nos estás dejando un pedacito de hasta de tu corazón y tu alma contándonos todo esto. Ahora abrimos a preguntas. Hay una en el chat que pregunta básicamente si hiciste alguna investigación de mercado para entender los cambios en el comportamiento del consumidor, con el tema del cambio de packaging, por ejemplo, o si a lo largo de tus 10 años hicieron algún tipo, utilizaron esta herramienta de investigaciones de mercado para monitorear o algo, o alguna otra herramienta. No, la verdad es que no, me hubiera encantado. Son esas cosas que uno no se anima como a hacer el gasto y que hoy digo, la verdad es que hubiera valido la pena. Sí, lo que hice fue, yo tenía como, escuchaba mucho al consumidor, ¿no? Como comunicadora que soy, cada vez que una persona hacía una compra, recibía una encuesta donde se le preguntaba acerca del producto, acerca del servicio, acerca de la calidad. Todas las ferias me dedicaba a hablar con los consumidores y a todos los empleados que mandaba a ferias, digamos, ellos ya sabían que tenían que preguntar, entonces había como un feedback muy grande, o sea, como que yo entendía el consumo de mi producto. Obviamente las redes sociales también, ¿no? Eso les permite un feedback espectacular porque la gente todo lo que tiene para decir se los va a decir. Así que desde ese lado sí, mucha escucha y obviamente eh, actuábamos mucho en consecuencia, ¿no? O sea, así fue como íbamos cambiando los packagings y empezamos a hacer como estos repuestos para las latas, porque un día una persona nos dijo, escuchen, tengo 10 latas y ya no puedo tener más. ¿Dónde pongo mi yerba? Bueno, hago un repuesto para la lata. Bueno, me gustaría tomarlo en saquitos, sacamos los saquitos. Digo, eso sí, hicimos mucho. Y después sí, nos juntamos mucho con consultores, ¿no? Con un consultor de marca, con un consultor de... Eso sí. Ujú, ujú. Bien, no sé si alguien más tiene alguna consulta. Había, creo que Hanna, Vicky, estuvieron haciendo preguntas en el chat. Sí, yo permiso. Hablo desde el Adelante. micrófono. Yo había dejado la consulta en el chat eh, cuando hablabas con respecto al cambio de los colaboradores que habías tenido esa experiencia. Me preguntaba si en tus roles anteriores, digamos, antes de lanzar el emprendimiento, habías estado en posiciones en donde los colaboradores, digamos, te roten o en posiciones de liderazgo que uno por ahí atraviesa y en esos roles por ahí uno experimenta este cambio. Sí, sí, por suerte yo ya venía de varios roles de liderazgo y de haber armado varios equipos. Así que desde ese lado también estuvo bueno, porque me parece que muchas veces uno piensa que el liderazgo es como muy innato y por ahí no le da la importancia que tiene que tener. Me pasó mucho con mi socio, que él nunca había liderado gente y eso les juro que, o sea, un buen líder se nota, obviamente, ¿no? Y conduce hacia los objetivos de la empresa. Entonces, por ahí esas cosas uno no las tiene en cuenta o por ahí contratas a alguien y no pensás en esos dotes de liderazgo y de repente le pones una persona a cargo y no la sabe manejar. Entonces, sí, sí, por suerte yo lo tenía y me parece que eso fue como muy valioso al momento de liderar equipos. Sí, son por ahí herramientas que uno va teniendo en su cajita, que son difíciles de cuantificar, pero que a la hora de estar ahí en el momento, uno Valen las oro. tiene, digamos. Totalmente de acuerdo. Sí. Sí, gracias. Emi, Hola, buen día, ¿cómo estás? buen día. Buenísima la charla, me re gustó, nos re sirve, tipo, yo estoy con mi socia y te quería preguntar si tenés como algún consejo
más puntual sobre el tema de como la inversión inicial. Nosotros ahora estamos a punto de cerrar con un elaborador después de un intento fallido. O sea, no fallido, pero fue la verdad que una persona que no es que nos estafó, pero fue esa cosa de, ok, no cumplió para nada las expectativas, no, lo que sea, y a ver, no nos frustramos porque es como, ok, va a pasar porque no venimos del palo, como que también notamos eso como, cuando no venís del palo es como que es parte del recorrido, lo estamos tomando un poco así, como, ok, es plata invertida en aprender básicamente, Lo pero es. sí, si tenés como algún consejo de, ok, las inversiones ustedes las fueron haciendo apenas se presentaba la oportunidad o dijeron, ok, tenemos esta cantidad de plata, la vamos repartiendo, pero como en el proceso más inicial me refiero. Mira, eso es muy personal, obviamente. Yo, sí, a ver, sí, si cuando iniciás podés tener una inversión inicial de Friends and Family, me parece que es lo mejor que te puede pasar, porque lo que sucede muchas veces con un inversor es que, digo, uno recibe el dinero, pero tiene que dar un montón de explicaciones y esas explicaciones conllevan un montón de tiempo y un montón de decisiones que quizá no son las que yo hubiera tomado, ¿no? Como que todo tiene su pro y su contra. En nuestro caso personal, la verdad es que la inversión inicial fue nuestra, pero también fue un error. Nosotros cometimos el error de ir muy de a poquito, de ser muy temerosos, ¿no? Entonces, eso hizo que nuestro crecimiento también sea más lento. Si yo hubiera tenido una inversión inicial más grande, yo hubiera crecido mucho más rápido, ¿no? Nosotros sí siempre priorizamos mucho la reinversión, pero también a veces fue en detrimento o a costa de nuestros propios sueldos, y eso tampoco está bueno, ¿no? Porque uno se Entiendo. frustra. Como que Ujú. decís, yo cobraba menos que el diseñador junior al principio. Entonces yo decía, ¿por qué? Si yo laburo el doble, tengo que cobrar, ¿entendés? Entonces digo, como poder encontrar ese balance. Pero bueno, digo, no es un país fácil. La Argentina es un país hermoso, yo lo amo, pero no es fácil lidiar con proveedores. Me parece que ahí también está bueno esto de rodearse de emprendedores, ¿no? Porque, por ejemplo, en este chat que te cuento de emprendedores, hay una lista negra de proveedores que te juro que deben ser 50, no les miento, yo sé que Me está mal. muero. Hay lista negra de Sí, sí. proveedores, de Sirve, por favor. distribuidores, de lo que se les ocurra. Porque a mí también me pasó, la primera vez yo vendía mate, yo entregaba y después cobraba. Chicas, ¿no? La cantidad de veces que nunca me pagaron, todavía lo estoy persiguiendo, o de negocios que cerraban. Entonces, digo, uno aprende a los golpes también y aprende a cubrirse, pero ahí es donde está bueno que el emprendedor te diga como uno, ojo, todo por escrito, dale el 50%, fíjate si tiene un quit. Pavadas, hoy con internet a veces pensás que es un proveedor espectacular, a mí me pasó y después vas y es como, no sé, no, no existe ni un negocio, ¿no? Hay que ser cuidadoso también. Gracias. Pero Eh, bueno, me, es todo parte, Sí, venís bien. sí, gracias. me encantó esto que traes, que es el sueldo del emprendedor. Temón, me Temón. parece. Porque no lo, en general, vos decís, haces los números y también esto de mezclar la caja del negocio con la caja familiar. No sé cómo lo hacías, Marce, más que estabas con tu marido en el emprendimiento, pero eso también es. Yo como profesora de finanzas, cuando hablaste de punto de equilibrio, me brillaban los ojos. Eh, pero este punto también es central, ¿no? La mezcla de fondos y no tener claridad, cuánto puedo ganar, cuánto no, cómo lo administraron o cómo sentís que es la mejor forma de hacerlo. Yo creo que más que nada para cuidar esta relación entre socios, todo, absolutamente todo, tiene que quedar por sentado y escrito. O sea, yo no puedo gastar nada con la tarjeta de la corporación o con la caja chica que no deje por escrito. Y también poder entender que, a ver, yo no puedo estar a mis socios, a mí me pasaba a veces que es como, yo no puedo estar preguntando hasta el último puchito que gastó y por qué. Digo, no, no, también hay un tema de confianza ahí que hay que poder en algún momento soltar, ¿no? Y entender que si el otro hizo el gasto es porque sintió que lo necesitaba. Pero sí, les puedo decir todo por escrito, ningún gasto personal, nosotros no hacíamos gastos personales y tampoco usar mi plata para el emprendimiento, porque eso lleva a rencores, ¿no? Mm. Yo, por ejemplo, al principio como, bueno, me voy a comprar esta cámara espectacular, mate, no la puedo pagar, bueno, la pago yo, no pasa nada. Así saco mejores fotos. Y entonces compro esto y después
veía que el otro usaba la plata y decía, pero ¿por qué puse mi propia plata? ¿No? Como entender que es un negocio y que ese negocio tiene que dar plata. Entonces, si yo estoy usando mi dinero personal para hacer crecer ese negocio, yo no sé hasta qué punto ese negocio me está repagando a mí, ¿no? Ujú. ¿Y se establecieron sueldos para ustedes? Y esa fue la forma de arreglar la Nos situación establecimos sueldos para nosotros, en mi opinión, siempre fueron bastante bajos. bajos. Como te Siempre. digo, sin necesidad, porque uno después se frustra. Si, ¿por qué? Si, digamos, todos mis empleados ganan mejor que yo, si yo me puedo pagar un mejor sueldo y motivar a mí también, porque la verdad es que, digamos, yo estoy haciendo esto para ganar plata, para vivir mejor también, fuera de que quiero llevar a cabo este sueño que es espectacular. Así que me parece muy clave establecerse los sueldos, obviamente hablar y entender cuánto sueldo tiene cada uno. Nosotros la verdad es que nos establecimos todos el mismo sueldo por una cuestión de democracia, que era esto que hacíamos, y le dedicamos todos el mismo tiempo. Pero después cuando el otro empieza a dedicarnos menos tiempo, porque tiene otro tipo de emprendimiento, otro tipo de proyecto, se va a vivir a otro lado, me parece que está bueno sentarse como barajar y dar de nuevo también, ¿no? Porque también lo Bien. que sucede mucho con los socios es que eh, por ahí está el sueldo del socio y también el sueldo del empleado. Entonces un socio que ejecuta puede tener un doble sueldo en contra de un Claro. socio que no ejecuta, ¿no? En ese sentido me parece que hay que ser muy claros. Claro, sueldo remunerando tu actividad ejecutiva o de ejecución dentro de la compañía, y después está los dividendos o las Los ganancias. dividendos que te dé la empresa, exacto. Si no te pones un sueldo, quizá el dividendo a final de año, por ejemplo. Exacto, Ujú, ujú. sí. Genial. Lore, Hola, ¿cómo estás? Gracias por ¿cómo compartir la estás? experiencia. Vos mencionaste que implementaste un sistema de gestión o de procesos. ¿Hay algún específico que hayas utilizado o cómo te amigaste? Porque viste que siempre uno va en los emprendimientos tiende a querer hacer todo sin procesos y después adaptarse cuesta mucho. No sé si tenías alguno específico o Nos fuiste costó un mezclando. montón, nos costó un montón. No saben el tiempo que estuvimos con planillas de Excel. Y Mm, después también nos costó un montón hacerle entender a los empleados que tenían que usar el sistema de gestión, porque siempre mm, hay mucha resistencia. mm. Y no tienen que dejar que esa resistencia los frene, porque sin un sistema de gestión no se puede tomar una decisión. La verdad es que implementamos Odoo, pero nos costó mucho. Tuvimos muchos problemas con la persona que los implementaba. Después cambiamos de sistema de gestión por un momento y después volvimos. Bueno, sí, no es fácil. Me parece que hay muchísimos sistemas de gestión en el chat. Yo te digo que si el 30% de las conversaciones son de sistemas de gestión es poco. O sea, Bien. hay mucho ida y vuelta, porque ninguno termina de solucionarte todo lo que necesitas. Y en este país, lamentablemente, hay mucha economía no blanca. Claro. Entonces, a nosotros nos pasaba mucho, sobre todo nosotros trabajamos con dietéticas chiquitas que no se podían dar el lujo o no querían, lo que sea, de estar en blanco. Entonces, cuando salís del blanco era más difícil aún, ¿viste? Porque había Mm, toda una parte que uno no sabía cómo incorporar. Entonces, no es fácil. La verdad es que no es fácil. Me parece que está bueno de repente tener a alguien como muy a cargo de eso, porque a nosotros nos pasaba que como nadie se quería meter, porque todo nos daba fiaca, mm. no había un dueño de eso. Y tiene que haber un dueño de ese proceso para que ese proceso realmente funcione. Bien, genial. Gracias. ¿Qué tema? Nombraste varias cosas que me quedan resonando. Primero, pensar en los talentos que vas a necesitar, ¿no? Y tirarte a la pileta. Bueno, después cada cual pensará cómo, con qué su proyecto puede, digamos, afrontar de riesgos, ¿no? Eh, pero no dejar de pensarlos y no ser tu propio freno al crecimiento por no tomar estas decisiones, es un gran punto. Después nombraste un par de cosas que para mí son centrales en cualquier tipo de emprendimiento, empresa, donde sea que estén trabajando también, que son personas, procesos e información. Eh, es fundamental, son los tres pilares que para mí consolidan justamente una buena gestión, y que termina siendo fundamental para que también ustedes como socios en un modelo de gobernanza que cada cual
definirá si más democrático o menos democrático, más Exacto. burocrático o menos burocrático, se pueden tomar las decisiones, ¿no? Me parece y algo que es muy interesante es que todos estos modelos que se piensan para empresas grandes se aplican hasta en tu más pequeño emprendimiento. Eh, Tenemos que animarnos como gente de negocios, la mayoría de la universidad, este, o de otras áreas, pero que transversalmente quizás participan en emprendimientos y en negocios. Tenemos que animarnos a pensar como empresas grandes y entender que todas estas herramientas que existen, eh, perfectamente las podemos adaptar con Exacto. flexibilidad y utilizarlas en nuestro propio emprendimiento. Así que, Totalmente de acuerdo. Nano, Lore, vos tenés la mano levantada, pero ya hiciste, ¿no? La pregunta, perfecto. Nos queda Nano. eh, Hola, buen día, ¿qué tal? Se me Buen escucha bien, día. perfecto, ¿verdad? Sí, sí, Perfecto. Bueno, perfecto. gracias Marce por la exposición, de verdad que muy interesante. Mi pregunta va encaminada en el tema de la formalidad del emprendimiento. ¿Cómo, Ujú. cómo te llevaste con el registro de la marca? Una de las preguntas. Y si tu emprendimiento vos comenzaste siendo monotributista. Como todo emprendimiento, sí, empezamos siendo monotributistas, pero con dos socios economistas, muy rápidamente pasamos a hacer una SA. Me parece muy clave, y esto no se los dije antes, qué suerte que me preguntaste, hay que tener un buen contador. Mm. Clave tener un buen contador. Y mira que te lo digo con dos socios economistas. Hubo cosas cruciales que se nos pasaron porque no lo supimos. Digo, no todos tenemos esos conocimientos y obviamente no es un país fácil y hay muchos procesos y procedimientos que hay que seguir y hay que ser muy prolijos cuando lo hacemos, ¿no? Em, Después, obviamente, el mundo del emprendedurismo tiene una informalidad muy grande, y me parece que lo que uno hace es que a medida que va creciendo lo va formalizando lo más que puede, ¿no? Nosotros sí registramos la marca en una instancia temprana. Lo que no registramos, por ejemplo, fueron un montón de cosas que después fuimos usando, de productos que me pasaba que de repente en las redes, una pavada, ¿no? Yo le decía mate toppings a lo que le agregábamos los toppings. Y de repente empezaba a ver esa palabra por todos lados y decía, pues si yo la inventé, o sea, no significa nada. Bueno, entender qué es lo que para uno realmente es muy importante. Después, no pavadas, pero digo esto como registrar la URL, por ejemplo, la página web, que por ahí hay que estar muy atento porque al año se te vence y a muchas marcas les pasa que se les vence, no se dan cuenta y alguien las compra y después tienen que salir a comprarla. Bueno, ese tipo de cosas tener en cuenta. Excelente. No sé si era esa tu pregunta, Nano, perdóname. O te quedó alguna duda de otra cosa. Pero No, sí, empezamos perfecto. como monotributistas. Lo que pasa es que llega un momento en que uno ya, digamos, tiene que prolijar de a poco. Claro, no, interesante, interesante. No, te preguntaba porque yo como tengo a cargo, yo soy mentor y capacitador de emprendimientos y la totalidad, casi el 90% son mujeres, pero mujeres que han sufrido violencia de género y son Wow. vulnerables. Ok. Y entre esa violencia de género está la violencia económica. Y el Sí, emprendimiento es una alternativa para que ellas puedan subsistir y salir a flote. Por lo general ellas siempre son monotributo, tienen el monotributo social, arranca con ese monotributo social en perfecto. donde lo que el país le permite facturar por lo menos seis veces, o sea, al año. Entonces, como que, ¿y cómo hacemos ese salto a otro, o sea, a otro monotributo que puede ser el promovido o el común? Ujú, Pero como que está ese miedo en las emprendedoras, ¿no? De, a ver, si me paso al monotributo común, me van a quitar la UH, me van a quitar algunos subsidios que tengo. Entonces me pareció interesante hacerte la pregunta, ¿no? También para aconsejar quizás también a las emprendedoras. Mm. Y quizás Yo, también a para ver, si vos me Luciana también preguntás esta a pregunta. mí, ¿Sí? nadie las va a ir a buscar, digo. Tiene mucho más gente adelante de ellas para que las vayan a buscar. Después también está en Mm. cada uno cuán prolijo quiere ser y también tiene mucho que ver
con los valores, con las posibilidades, con lo que sea, ¿no? Digo, ellas estando en esta situación, y bueno, harán lo que puedan, no va a pasar nada. Ahí es donde, digo, un buen contador estaría bueno que, si vos tuvieras un contador a quien preguntarle, nosotros siempre ante la duda preguntábamos como, bueno, si yo no hago esto, ¿qué pasa? ¿No? ¿Cuál es la consecuencia? Y ahí entender un poco la importancia que tiene. Sí, además acá tocas un tema muy complejo, Nano, que como sociedad tenemos una deuda fuertísima en temas de inclusión de minorías y cómo tratamos realmente cuando hablamos a ver, se habla del Ministerio de la Mujer, cosas de ese tipo de situaciones o de cosas o de organismos, y no se toman las decisiones de fondo que hay que tomar, como que el grupo de mujeres a las que vos estás ayudando realmente tenga la forma de canalizar su emprendimiento sin entrar en la picadora de, de Total. arca que no están en condiciones de afrontar. Que no es que no significa que por estar en el monotributo no necesitan la AUH, o sea, son situaciones de extrema vulnerabilidad que no están reguladas, que nadie se detiene a pensarlas. Eh, es parte de una deuda social que tenemos y que como comunidad necesitamos impulsar. No tengo la respuesta cómo ni cuándo, pero eso está bueno que lo traigas. Y está bueno lo que dice Marce, que lo ideal a veces está lejos de lo posible. Exacto. Y lo importante es que es el trabajo que estás haciendo con estas chicas, fomentando su independencia económica como forma de libertad, ¿no? De ser libres de situaciones bueno, de opresión, evidentemente. Y Y esto me con, recuerda, perdón, que quiero decir que no tienen tanto que ver con esto, porque justamente lo que estamos diciendo es que no existe la ayuda suficiente, pero sí hay muchos ámbitos donde pueden buscar ayuda, ¿no? A mí me pasaba que por ahí al tener un socio hombre eso me coartaba un poco porque también hay mucha ayuda o mucho programa de mujeres emprendedoras, como también hay mucho programa para hombres, digo, busquen porque hay mucha ayuda, por ahí no sea ayuda económica, pero pueden ser capacitaciones, puede ser un tipo de ayuda de consultoría. Nosotros en su momento aplicamos a Startup Olé, por ejemplo. Em, Digo, puede ser acá o afuera. Hay muchos programas, inversores. Bueno, es cuestión, o sea, no es fácil, requiere energía, pero está bueno usarlo. Usar lo poco que hay, úsenlo. ok. Y Emi y Vicky, y ya cerramos, que No, mi estamos ya duda, fuera de tiempo. gracias, sí, perdón. Mi duda era, nosotros ya registramos la marca y ya pasamos el periodo de oposición. Y teníamos entendido que es como, ok, eso ya es una manera de, ok, ya es nuestra, pero viste que está como este periodo de 12 meses más o menos hasta que se termine el trámite. ¿Ustedes pudieron operar luego del periodo de oposición? O sea, no se frenaron por eso, ¿verdad? No, para nada, no, para nada. Y la oposición tampoco significa mucho más que presentar o sea, nosotros tuvimos muchísimas oposiciones y es cuestión de salir a defenderlo y presentarlo, pero vos seguí, dale para adelante, es Ok, tuya. ok, buenísimo. Bien. Vicky, Bueno, ahí pongo cámara, ¿cómo están? Capaz puedo aprovechar una respuesta y una pregunta, porque justo yo vengo con lo de las marcas, yo soy abogada, pero también me asesoré con propiedad intelectual. O sea, la marca, vos no adquirís el derecho de propiedad intelectual por no tener oposiciones, vos todavía necesitas que el INPI dicte ese acto, pero las recomendaciones que te dan la abogada de propiedad intelectual es que vos esperes a no tener oposiciones para empezar a usar la marca. Entonces, pero bueno, nada, para... Ay, perdón, bueno, vos No, sabés no, mucho más que no, yo. ayudo, doy Yo soy más mandada, ¿viste? solo para dar una mano. Y Marce, muchísimas gracias. Solo he tenido una duda que es, yo también estoy trabajando en un producto que tiene como una doble pata, ¿viste? Local, pero también pensada para que aprovechen algo local, extranjeros y turistas o incluso exportar. Entonces, digamos, siendo el mate algo tan arraigado acá, ¿cómo manejaron esa dualidad, ¿no? De hacer algo que el consumidor local
abrace de otra manera, pero que sea, no sé, copado, cool, lindo para el extranjero también. No, a mí me parece que la exportación es todo un mundo paralelo que se desarrolla de forma paralela. O sea, es muy difícil pensar que un producto que yo tengo acá y funciona pueda salir afuera y funcionar igual. Em, a ver, obviamente con esto no estoy teniendo en cuenta el mercado nostálgico, ¿no? Si yo vendo una yerba Rosamonte, y sí, la puedo vender tal cual está porque yo sé que me van a comprar los argentinos que viven afuera. En mi caso fue muy difícil porque era un producto innovador para acá, pero con un modo de consumo conocido para el argentino, pero desconocido para el extranjero, y que encima no catalogaba como nostálgico, ¿no? Entonces, el otro día me reía porque veía la experiencia de Habana que empezó a vender en Costco y que decía que tuvo que poner atrás instrucciones de cómo consumir el producto. A veces es tan básico como eso, ¿no? Yo vengo de viaje, nada, hice mi último año de secundaria afuera y fui a visitar a esta familia y les llevé alfajores y conitos. Me mandan una foto del hijo de ellos consumiendo el conito como un submarino. Entonces me escriben re contentos, mirá, nos hicimos un submarino con el fancy chocolate que nos trajimos. Yo me agarraba la cabeza. Entonces digo, algo que para nosotros por ahí es tan evidente, ¿eh? Afuera es completamente diferente, ¿no? Me parece que lo clave es adaptar el consumo al país a donde yo estoy aspirando a llegar, antes que nada, para poder ofrecerles algo que se adapte a ese consumo. A ver, sí, yo puedo pensar en cambiar los hábitos de consumo, pero digo, necesito un presupuesto extraordinario. Entonces para nosotros fue muy difícil. O sea, sí, el extranjero que venía acá, yo les daba catas, les mostraba, les enseñaba, si iban felices, se lo compraban. Y ese era el extranjero que después por ahí me pedía online, porque nosotros hacíamos envíos internacionales. Pero no el que no conocía nada de A mate. que vos ya le enseñaste, digamos, acá. Exacto, Claro. yo ya había educado, si querés. Está buenísimo, gracias, Martín. Bueno, muchísimas gracias a todos por participar, por las excelentes preguntas y gracias, Marce, por, bueno, como te decía antes, compartir un pedacito de tu vida tan relevante. En otra sesión podemos hablar de la vida después del emprendimiento, de qué se trata eso, que también es todo un mundo, Otro tema. otro tema. Así que, bueno, estemos en contacto. Muchas gracias a todos. Bueno, gracias a Gracias, todos. Marce. Espero haber podido ayudar en algo. Cualquier Síganla cosa me por escriben, acá está LinkedIn. en el QR está mi perfil de LinkedIn, así que si quieren me agregan y me hacen todas las preguntas que tengan, feliz de poder ayudar en algo. Gracias. Muchas gracias, Marcela. Súper Nos cliente vemos. acá. Gracias. Hasta luego. Chao, chao. Adiós. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias.